¿Qué preguntas nos habitan como sociedad? Soy Etel Valladares. Bienvenidos a Entre Voces, el podcast donde las inquietudes encuentran análisis. Soy Ezra López. Cada semana exploramos lo social, lo humano y político. ¡Comenzamos! Hoy damos la bienvenida a la segunda temporada de Entre Voces. Aileen, tú eres nuestra primera invitada de esta segunda temporada, así que gracias por tu tiempo. Qué manera, porque nos vas a dar terapia a todos hoy, a todos los que se vayan conectando. Dejen sus preguntas, cómo va el 2026 hasta ahora. Aileen está aquí para responder dudas. Erra, pues Aileen y tu servidora creamos este espacio junto a otra socia, Denise, el año pasado. Esto es Entre Voces para responder esas preguntas que nos habitan en esta cabecita, que andan ahí dándole vueltas una y otra vez. Y bueno, Ezra, te doy la bienvenida nuevamente, le doy la bienvenida a Aileen Vázquez. ¿Qué tienes que contar tú de tu parte, Ezra, sobre este tema? No, pues bienvenido, Introductorio. gracias Ethel y Eileen, bienvenida a Entre Voces, este espacio que busca justamente responder a esas preguntas que surgen en medio de diferentes momentos. Y hoy justamente se trata de poder hablar un poco de cómo saber que estamos bien, ¿no? Por eso Eileen nos va a ayudar un poco a transitar en ese mecanismo o en esa incertidumbre que actualmente nos acompaña y que nos llena de diferentes dudas, preguntas, cuestionamientos, porque nos encontramos en coyuntura histórica compleja. De hecho, algunos de los analistas de riesgo global y del Foro Económico Mundial han denominado esto la era de la policrisis, que básicamente tiene que ver con la existencia de múltiples problemas que están interconectados simultáneamente y que se amplifican sustancialmente de diferentes emergencias ecológicas, inestabilidad económica, fragmentación geopolítica, y que esto se traduce obviamente en una crisis de salud mental sin precedentes en la historia reciente. Lo más comparable es la pandemia, pero es que justamente creo que a diferencia de otros momentos, estamos en una etapa donde seguimos viendo los efectos de la pandemia sumado a todos estos momentos, ¿no? Entonces, anteriormente hemos tenido turbulencias, hemos tenido tendencias a localizar y, digamos, a estar siempre en conflicto, pero en este momento histórico estamos realmente en un momento donde las policrisis tienen realmente un elemento clave. Y desde ahí, quizás es importante empezar planteando cómo pasamos de este marco de la patología individual a un marco que se traduce en la colectividad. Pero antes de hablar de justamente de cómo se traduce la colectividad, a mí me gustaría poner en la mesa una pregunta, Ethel, para Eileen y arrancar Sí. nuestra conversación de hoy. Y tiene que ver justamente en cómo nos afecta esta policrisis a nivel individual, Eileen, cómo surgen estos esquemas. Bueno, gracias a ambos por esta invitación. Me encanta este espacio, me encanta que hayan justamente estos espacios en los que hablemos como de muchos temas y sobre todo de la importancia de la salud mental. Justamente, como dijo bien Esdras, en tantas crisis que surgen a nuestro alrededor. Me encanta la pregunta que tenían al inicio, lo retomo con la que menciona Ezra, y es, ¿cómo sabemos que vamos a estar bien en medio de todo este caos, o en medio de todo este relajo, como decimos los hondureños, que está pasando alrededor? Y es que, pues bueno, estar bien no significa que no haya caos. Estar bien no es sinónimo de que no va a pasar algo, que todo va a estar en calma, sino estar bien es como con las herramientas que tengo y qué es lo que yo sí puedo controlar a mi alrededor y cómo yo con esas herramientas sí puedo generar que al menos mi entorno pueda estar bien. Como quizá, como decía Ezra, en el 2020 nos agarró la pandemia, que no teníamos muchas herramientas, que íbamos a saber de estar trabajando en telecomunicaciones o estar en esta parte Teletrabajo a casa. virtual.
teletrabajo de casa. ¿Y ahora qué pasa? Ojalá que no vuelva a pasar algo así, pero si pasara, ya todos ya sabemos cómo es trabajar en casa, ya sabemos que tengo que condicionar un espacio en mi casa para poder trabajar más tranquilo, que el hecho de que trabaje en casa tampoco es que voy a estar tal vez todo el tiempo en el mismo espacio, sino que también tengo que tomarme como mis descansos, quizá para algunos o los que ya hoy trabajan en casa, porque se ha dado ese cambio o esta oportunidad, ya tienen como bien limitado, gracias a la experiencia que se tuvo en la pandemia, de que no se trabaja en el cuarto, sino que se trabajan, Ujú. han condicionado como un espacio en la misma casa para poder trabajar y desenfocarnos como en la mente, porque antes era como estábamos en el cuarto y el cerebro no sabía qué iba al cuarto, si iba a comer, si iba a trabajar, si iba a dormir. Y ahora es como, no, sí, no salimos, creamos nuestro espacio y lo hacemos. Entonces, no sabemos o no estamos seguros a ciencia cierta quizá o controlar qué va a pasar en nuestro ambiente, pero sí saben qué es lo que podemos controlar, qué es lo que sí puedo hacer. Al haber tanto cambio, al haber tanta incertidumbre, claro que nos afecta. Desde nuestro sueño, desde nuestras conductas, desde nuestras relaciones, desde cómo estamos viviendo el día a día, porque claro, hay tantas cosas que nos impactan, hay tantas cosas que están pasando que, como les digo, difícilmente podemos estar teniendo querer el control de todo eso, sino realmente qué es lo que se puede hacer, qué es lo que... Y es algo que le impacta mucho a los jóvenes, porque es como aparece tanta información, o a mis adultos chiquitos estamos expuestos como a tanta cosa. Ok, pero voy a replantear algo más sobre esta pregunta, Aileen, que creo que es clave, y esta es una era de feeds de noticias saturados, entro a TikTok, tengo algo complejo por ahí que ver según mi algoritmo, entro a Facebook también, o soy parte de discusiones muy polarizadas, Aileen, donde siempre hay el absoluto yo tengo la razón, vos estás equivocado o tú o estás equivocado. El feed de la noticia a veces se siente como un asalto, Aileen. La atmósfera o emocionalmente, si me lo preguntas, a veces se siente demasiado pesado y no sabemos cómo digerir psicológicamente esto que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, en ese feed, Aileen, en toda ese drama que vivimos, a veces no es, hablábamos de pandemia. Esra planteaba que el 2020 fue retador y sí, lo fue, vaya que lo fue, pero cuando hablamos de pandemia, ahora ya no es que no podamos salir, Aileen, salimos todos los días si queremos, o los que hacemos un office, pues decidimos cuándo hacerlo, pero no es solo ese cansancio, sino es esa voracidad, Aileen, es como te decía, entras a un feed de TikTok, entras al feed de Facebook, entras al feed de Instagram, si tenés X, o la IA, tu chat GPT o tu Gemini, es una voracidad, es un agotamiento del alma. ¿Cómo hacemos para liberar esa primera batalla con esa saturación, con ese ¿qué te digo? Esa lluvia abrumadora de cosas para digerir en un cuerpo de repente que, como decías tú, venimos de países en los que la terapia no está normalizada. Tú eres experta en temas de cooperación internacional y en psicoanálisis relacionados a economía, a sociedades, a comportamientos de nosotros como individuos en una comunidad. Entonces, hombre, es como mucho con demasiado, diría el meme. Aileen, es bien difícil cómo hacerle frente a eso. Una de las estrategias que al menos yo utilizo y que menciono es que hay que aprender a clasificar qué es lo que yo quiero ver. Hay que aprender a clasificar e identificar qué es el contenido que sí me edifica o qué, porque el algoritmo no busca todo. Si ahorita hablamos sobre comida, solo cosas de comidas nos van a salir. Hola. Sí, si nosotros miramos un videito qué sé yo, de lo que sea, nos va a atacar, nos va a salir todo ese tipo de información. Entonces es como entrenar nosotros y entrenar también nuestro algoritmo a qué es lo que sí quiero ver, cuál es la información que sí me es útil a mí. Por ejemplo, escuchaba comentarios de personas que con todo este conflicto que había en el Medio Oriente,
eso los desestabilizaba y eran personas que mejor tenían como eliminado o silenciado como ese tipo de información porque era información tan sensible que realmente los desequilibraba y los ponía demasiado alerta. De por sí nosotros naturalmente somos biológicamente, estamos alerta y el estar expuesto a este tipo de información nos pone todavía en un estado de más hiperalerta. En Honduras si es que no, la mayoría andamos todo el tiempo en modo alerta. Yo me subo rapidito y, y ya la gente está viendo así como alrededor a ver quién se mira raro en el rapidito o se cruza la calle si solo es para una vía. No, es que hay que ver para las dos vías porque nunca se sabe. Entonces todos estamos como muy hiperalerta. Entonces aprender a identificar qué es la información que estoy viendo, cuál es la que sí me funciona a mí, incluso hasta el método. Por ejemplo, en mi caso, yo he escuchado a varias personas que no les gusta el último momento, o sea, Uy, solo el qué sonidito, ansiedad. Sí. la voz sí, es del último momento. Ya la gente la dispara, ya la gente hasta deja de hacer las cosas, empieza a ponerse nerviosa. Entonces, el método que yo también lo practico porque a mí no me gusta es como, mejor yo leo la noticia. Ok, No, no te vas de escucho. una. Sí, no escucho ese tipo de noticias, digamos, en el televisor, más que todas las leo, porque al final sé que no podemos desconectarnos de la realidad y lo que está pasando, pero al final, ya sea por meme o por algo, las noticias a uno siempre llegan, ya sea por TikTok, por cualquier red. A uno le aparecen las noticias, entonces uno no pasa desapercibido las noticias, pero también hasta la manera de elegir cómo yo puedo escoger una noticia que a mí no me alerte demasiado, eso también es una gran ayuda para las personas. Otro es no ver noticias que en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche ya se va a descansar. Y si ya en la noche veo noticias que solo son alarmantes, mi descanso no va a ser un descanso reparador. No va a ser un descanso que yo disfrute. Si me voy a acostar escuchando que hubo tal cosa grave en la comunidad, si está pasando esto allá, como les decía, en Medio Oriente, que también ponía la situación bien difícil. Si yo me acuesto y lo último que mi cerebro recuerda es información alarmante, realmente no voy a tener un descanso reparador. Entonces, ese tipo de estrategias son las que deberíamos como empezar también a entrenar o empezar a tener más seguido para poder ir cuidando nuestra propia salud mental y no estar en tantos estados de ando alerta y me pongo más hiperalerta. Y de ahí bajo un poquito, pero el estado de alerta no se quita. Y eso es algo gravísimo para nuestro organismo y para nuestra salud mental. Estar en un estado de alerta de manera crónica es demasiado impactante para nuestro organismo y para nuestra salud. No sé. Y es que, no, y es que justo lo que mencionaba Eileen, y ahí quizás un punto interesante es que yo leía que muchos de los datos epidemiológicos recientes dicen que no estamos ante una epidemia de fragilidad, sino más bien ante un colapso de las estructuras de contención social. Por ejemplo, el informe mental del State of the Work de 2024 revelaba que no ha habido una recuperación pospandémica en el bienestar mental global de la población mundial, sino que por el contrario, parece que la humanidad se estancó en una meseta de angustia permanente, es decir, vivimos en un estado de angustia y esto se vuelve muchísimo más agudo en generaciones más jóvenes y en países, interesantemente, en países que hablan inglés o en países desarrollados. Lo que también en este elemento contradice algunos elementos de bienestar, PIB versus, o sea, es decir, desarrollo económico versus salud mental. Esto tiene que ver justamente con que antes de la pandemia, estos estados tenían en comparación, es decir, cierta estabilidad y la pandemia cambió esa lógica. Nosotros ya vivíamos en cierta alerta y de cierta manera no es que no nos ha afectado, sino que ha tenido una afectación diferenciada en nuestro caso, ¿no? Entonces, es importante, digamos, desengranar, Eileen y Ethel, los diferentes puntos. Y hay un tema importante ahí, es
esa sobrecarga informativa que no solo nos genera control social, sino que también nos genera un desequilibrio en el proceso de manejar nuestras emociones, porque genera un agotamiento y eso justamente genera un efecto emocional, social, eh, que hay que trascender, ¿no? Entonces, esto que Eileen decía es clave en términos de cómo cuidarme. Yo no sé si esto tiene sentido, pero alguien me dijo una vez que yo tenía que ayudar a apagar mi cerebro adecuada, bueno, no apagar, sino ayudar a que mi cerebro descansara adecuadamente. Ese es el término. Y me Saber dijo, educarlo. sí, me dijo justamente una de las cosas fue, no veas ni tu teléfono celular ni la televisión media hora, 40 minutos antes de irte a dormir. O lo que vas a ver, asegúrate que no ponga tu cerebro en actividad, es decir, que no lo vaya a poner que era un poco lo que tú decías, ¿no? No ver ciertas noticias, no Como de verse que ciertos alguna programas, emoción que te genere hiperactividad, que te o que me genere... genere, porque hay muchas razones, por ejemplo, algunas personas, y Eileen quizás puedes profundizar sobre eso, les puede ocasionar alteración una noticia alarmante sobre temas de seguridad, pero a otro que está pensando o que tiene un tema en su trabajo, lo que le activa el tema en su cerebro tiene que ver justamente con revisar información o correos del trabajo antes de irse a la cama o revisar mensajes de información clave sobre su negocio que tiene que ver y lo ve antes de irse a la cama. Es decir, no hay una preparación para que el cerebro vaya tranquilo a descansar, sino que lleva una sobrecarga de información que justamente generan esa situación de sobrecarga, ¿no? Entonces, si pudiéramos indagar un poco más, porque creo yo que depende de la persona, la técnica es la misma, lo que cambia es lo que selecciono o lo que hago para reducir el efecto en en mí que no tenga un efecto secundario y me permita descansar. Lo que decía Esdras es clave, es como, es la misma técnica, pero no, los disparadores son diferentes. Alguien que está, por ejemplo, pasando por una situación de de crisis económica, y que se ponga a ver la cuenta de banco antes de dormir, ahí no estamos hablando de noticias. O sea, estamos hablando de una de la aplicación. sí. Claro, eso es algo que lo va a desequilibrar, que realmente le va a cargar y que realmente se queda la persona, no. Incluso, como decía, se activan zonas del cerebro porque entonces es como, lejos de no prepararme para el descanso, es como me activo entra la ansiedad, entran pensamientos intrusivos, entran demasiado estrés y ya cuando el cerebro está activo de todo esto, adiós sueño. Ya definitivamente Sí, eh, llegaron es las 3 de la mañana y a con las los 3 de la ojos mañana despiertos. se fue en esa nube de sobrepensamiento, porque una cosa dispara a otra. Y no tiene que ver con noticias, sino que realmente es con una situación que está pasando. Lo mismo como decía él, si es el trabajo mi disparador, y yo veo el teléfono del trabajo antes de irme a dormir y yo no había visto un mensajito por ahí hasta que lo veo, veo que, uy, hay que presentar tal informe, ya también. Esto de que va y se me asusta el organismo. Aileen, hay algo que es muy difícil, que siempre es algo que mis doctores han tratado de decirme, aprenda a poner su sistema nervioso en tranquilidad. Por ejemplo, fue una de mis batallas más grandes en 2020, lo siguió siendo en 2021, igual me persiguió, Aileen, me da pena decírtelo, pero me costó desde que me dijeron que yo no sabía poner en equilibrio mi sistema nervioso. Aileen, pero es un problema y me da pena decírtelo porque qué difícil, ¿no? No es lo mismo verla venir, dicen, que platicar con ella y el tema siempre fue de mi doctor de aprenda a poner su sistema nervioso en calma. Y le decía yo, pero ¿cómo lo voy a hacer? O sea, si cada cosa que entra
es una oleada para mí de emociones. Es como me decía Erra cuando estábamos elaborando el guión. Él planteaba esta metáfora, Aileen, de estar en una balsa en el océano y que tú quieres ir a tierra porque tú necesitas tierra firme, pero tú no puedes porque viene una ola, como el náufrago en la película, que él, en este caso, él quería salir de la isla, entonces él hizo una balsita y trató salir, ¿no? Pero las olas te arrastran o bien te arrastran para más al fondo o nunca vas a ver tierra o no sabes lo que va a pasar. Entonces, yo siempre les decía a mis psicólogos, esto es imposible lo que ustedes me piden, poner mi sistema nervioso en calma es para mí algo utópico, viendo todas las realidades que hay, ¿verdad? Y obviamente, como dices tú, los estreses de la vida cotidiana. Yo ya no soy adulta chiquita, Aileen, yo ya soy una adulta grandota, porque voy a cumplir 38. Pero bueno, No te- pero imagínate decirle eso a este ámbito de estudio que tú tienes, que es de 18 a 25, que es tu área de trabajo. ¿Cómo, Aileen? ¿Cómo se pone un sistema nervioso en calma? Dime, por favor, dinos, coméntanos aquí. Yo siempre les digo a mis pacientes que em, hay que primero indagar qué es lo que a usted le sirve, qué es lo que a usted le funciona. Porque hay muchas estrategias. Yo siempre es como, ok, este es el abanico que vamos a probar. Hay que probar estas y para saber cuál de estas es la que le funciona a usted. Porque todas las personas somos diferentes, todos respondemos de manera diferente. Entonces, cuando, cuando identificamos qué es lo que a mí me funciona, eso es importante. ¿Por qué? Porque hay algunos que les funciona hacer ejercicio por las noches, porque el cuerpo se cansa, se tranquiliza y va a dormir con la cabeza y un sol, les funciona. Otros, no, que les funciona hacerlo muy temprano de mañana. Algunos mencionaban ahí en el chat y es algo que también lo hacen y es como los sonidos, es como Relajante. poner Alexa y escuchar música relajante, escuchar cuentos para dormir, escuchar sonidos. Incluso recordaba una paciente que me decía que aquí mismo en TikTok hay live de ASMR. Escuchaba live porque de los de Alexa o los de otro YouTube no encontraba y que ponía un live de ASMR y se quedaba dormido, se quedaba dormida. Wow. Entonces es como, cómo buscamos esas estrategias que le funcionen y que sean más adecuadas para cada quien, porque yo no le puedo decir a alguien, vaya, vete a hacer el gimnasio. Y si no tiene la capacidad económica para poder pagar un gimnasio, pero me dice, no, pero yo puedo hacer en mi casa, o yo puedo hacer esto, o yo no, yo vivo cerca, me decía, bueno, puedo ir al campo, le dije una vez a una paciente a caminar, no me dice, yo voy a la playa a caminar. Entonces, para perfecto, o sea, si a usted le funciona y voy a ir y voy a llevar a mi mamá, porque mi mamá está enferma y necesita también caminar. Entonces se crea, aparte de una manera para poder regular el poder caminar, también se creó un espacio con esta paciente donde pudo convivir o podía tener como un espacio de intimidad y conexión con su mamá al poder hacer este tipo de actividades. Entonces, muchas veces creemos que las actividades que nos regulan es necesario que las hagamos solos, pero muchas veces es como también encontrar quién en mi entorno también está pasando por lo mismo o quizá mi solución o mi herramienta también le puede ayudar a alguien. Si yo quiero ir a caminar y hay alguien en la casa o a veces decíamos los que teníamos mascota, pues yo no soy el que sale, sino que mi perro me saca mi mascota, me saca a mí. Esa capacidad. Entonces, otros, hay muchos, el tema, muchos de los jóvenes miran bastante anime. Y es como, también es como, ok, ¿cuál es el que te gusta? Pero que disfrutes realmente, o sea, ¿cuál es como el espacio? Buscar el espacio donde de verdad disfrutes y relajes. O cómo es, aunque sea solo ver una película, pero que lo hagamos también con atención plena, que de verdad dejemos el teléfono, que de verdad escuchemos qué es lo que de verdad disfruta la persona y que de verdad puede hacer la persona. No es como algo que le está funcionando a todo el mundo, sino averiguar y hablar
pero eso solo se hace cuando nos sentamos y de verdad dialogamos con la persona, o cuando la persona de verdad se conoce y sabe qué le gusta. Y así podemos intentar, o incluso cuando se les presenta el abanico como de actividades que se pueden hacer, la persona dice, bueno, eso no lo he intentado, pero lo voy a hacer, a ver si me funciona a mí. Y con esto también se abre esa nueva experiencia que la persona puede identificar qué nuevas herramientas puede ir aprendiendo y cuáles sí le funcionan y cuáles no, definitivamente no. Aileen dice, Gustavo, conozco a alguien que ponía en Facebook caso cerrado y se dormía escuchando. No sé si la doctora Polo me calmaría la ansiedad a mí porque es como, A mí no me lamentaría, pero es un tema de gustos. pero es muy En gustos se rompen géneros. se rompen, exacto. Ok, aquí sí necesito una intervención de los dos, tanto de Ezra y desde la perspectiva de Aileen. Cualquiera puede empezar, pero por ejemplo, el problemita de el mundo está como está, ¿ya? Ayer veníamos de una alegrita linda del Super Bowl, de que América, de que qué linda la música, de que está orgulloso el ser latino, pero por otro lado hay un tema ahí de migración, hay un tema de problemas, el mundo no es seguro, hay mucho tema. Pero, ¿qué pasa cuando se nos dice, bueno, pues así es el mundo, hay que echarle ganas, ni modo, échale ganas y eche para adelante, y mire que ni modo, esas son las cosas. Yo sé y estoy muy consciente, parte de haber sido y de tener un privilegio, ¿verdad? De estar viva y de ser ya una adulta grandecita. Sé que no está solo en echarle ganas, sino que disfrutar, como dice Aileen, en medio de la tormenta, ¿verdad? Lo que esté bien, lo que está mal, lo que la marea traiga siempre va a ser interesante, pero sí me saca de quicio siempre esa frase de ustedes socioculturalmente, los dos que han estudiado temas sociopolíticos y psicológicos, el échele ganas, no se preocupe, échele gana. Entonces, ¿qué tiene que decir Ezra? ¿Qué tiene que decir Aileen de esa famosísima frase cuando no sabemos si estamos bien, cuando no sabemos qué es lo que va a traer la marea, cuando no sabemos ya cómo va a quedar esta historia que llamamos vida o el planeta, cuando vienen y se nos dice, échele ganas, no me peleen, Si quieren arranco un poco. Yo creo que échele primero ganas. hay que transitar un poco de lo que veníamos diciendo de el ahogarnos en la información y cómo el sistema actual, más que ciudadanos reflexivos, quiere neuronas reactivas y cerrar eso, decir que eh, el tema de la atención y de la subinformación genera erráticamente una aceleración de muchas cosas en el cerebro, ¿no? Y que es importante desde ahí, como Eileen decía, tomar esa dieta selectiva de información, si es que lo podemos llamar de alguna manera a la técnica que nos planteó esto de seleccionar qué es importante. Y eso es importante entonces para empezar a autocuidarse en un mundo donde el cuidado es un tema complicado. Y eso es el puente que voy a usar para la pregunta que un poco planteaba Ethel, que creo que es importante. Y ese es un segundo eje quizás de este tema. Yo lo voy a llamar alfabetización emocional situada. Y lo voy a decir por qué. Porque es entender que, eh, a ver, hay ciertos elementos que están operando. eh, Nos han vendido la idea de que la salud mental es un proyecto individual. Se trata de meditar, respirar, escribir o avanzar hacia ciertos esquemas, pero también no podemos negar que esta ansiedad está atada a una serie de condicionantes estructurales. Esas condicionantes estructurales son de muchos sentidos y van a variar de acuerdo a las perspectivas de cada individuo, desde no puedo pagar la renta hasta el colapso climático. Y eso me va a afectar de diferentes maneras dependiendo de quién soy, de qué vivo y de qué me conecto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi realidad intrínseca. Pero mi realidad intrínseca personal no es solo mía, es también una realidad colectiva. Entonces, esos elementos que están ahí eh, no simplemente se van a curar en ese proceso de respirar. Entonces,
¿qué significa alfabetización emocional situada? Significa entender que, que aunque sí hay elementos de estar rotos, también estamos reaccionando a un entorno hostil que naturalmente nos está llevando a crisis continua. Sanar implica la terapia, pero también es reconectar con lo colectivo, es entender cuándo hay dimensiones que van más allá de mis posibilidades y ahí Eileen puede eh, posicionar muchísimo más. ¿Y por qué digo esto? Informes de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud indican que las intervenciones biomédicas, los fármacos, dominan la inversión en temas de salud mental. Y eso ignora por completo las determinantes sociales. Cuando hay una correlación directa entre la desigualdad económica, lo que llamamos el coeficiente Gini, que se mide en los países, y la prevalencia de trastornos de ansiedad en una población. Es decir, mientras la desigualdad económica incrementa, la prevalencia de los trastornos de ansiedad en la población sustancialmente se agravan más. Y en estos casos de policrisis, lo que estamos viendo es que justamente eh, ya no solo se trata de la situación económica, sino de una situación de crisis constante por un cambio del sistema en el cual vivías que cambió sustancialmente y no ha habido una recuperación global de ese proceso. Y en el caso de los países con mayores desigualdades, lo vivimos en doble profundidad. ¿Por qué doble profundidad? Porque ya no solo se trata de la atención de la salud mental, sino que eso también es un privilegio y el sistema ha convertido la salud mental en un tema de privilegio cuando debería ser un derecho universal. Y eso pasa por muchísimas elementos y condicionantes. Entonces, tenemos que entender que no podemos controlar esa economía global, pero sí tenemos que ser conscientes de cómo esa nos afecta. Y desde ahí entonces, cómo controlo e interpreto mi dolor en ese marco, que ahí entonces a veces necesitaré la atención terapéutica de un profesional que me ayude a transitar en ese proceso y reconocer cuándo tiene que ver con mi colectivo y cuándo tiene que ver conmigo y con mi sistema, que ya Eileen ahí profundizará muchísimo más porque es la experta en esos temas, pero desde la perspectiva social tiene que ver también con entender esos elementos, que es justamente hacer el ejercicio de separar qué forma parte esto de mi biografía y qué forma parte del sistema, del contexto. Validar cuándo el miedo es real y cuándo tiene causas externas. Eso, y Eileen por favor lo confirma, si te podría ayudar a reducir la culpa y activar los elementos de solidaridad, incluso a identificar dónde están mis oportunidades, mis elementos de apoyo, que se usan mucho no solo en la psicología, sino también en el comportamiento humano con el objetivo de activar estas redes que permiten poder, digamos, entender cuáles son mis alternativas ante los problemas que estoy presentando, ¿no? Esos son los elementos. Y justamente eso entonces puede activar otros mecanismos y vías que acompañados de un profesional de la salud mental, que vuelvo y repito, en casos como nuestro país se convierte en un privilegio porque no es fácil encontrar un psicólogo ni en los centros de Sí. salud, como dice Gustavo, ni y en los centros hospitalarios hay que No, hacer no cola es para como de la poder canasta acceder a básica, ¿no? ellos. Ajá, Exacto. no es un Y tema a de nivel canasta básica. privado, sí hay psicólogos que pueden acceder, pero también representa un tema de una erogación de costos adicionales que alguien con ciertos accesos con ciertos niveles no podría acceder con mayor facilidad como otros, ¿no? Entonces, eso es importante. Es decir, hay dos elementos ahí desde una perspectiva político-social que hay que entender. Una es que sí estamos colapsados por todo este tema de las policrisis. Ujú. Dos, que definitivamente tenemos que entender cómo funciona este proceso de alfabetizarnos emocionalmente y situándonos, entendiendo dónde entran mis responsabilidades y dónde viene desde mi yo, ya sea mi niño interior, mi familia, mis conexiones y mis relaciones, y dónde entra el sistema y lo colectivo en juego, que también me abruma, que también me genera crisis y que también tiene un elemento. ¿Por qué? Porque eh, esto definitivamente
genera esta ansiedad, porque esta situación del estado actual de una crisis ecológica, económica, social, genera ese sentido de insostenibilidad, de daño, pero es difícil cómo saber controlarlo. Entonces las líneas son muy delgadas. Hay otros elementos que me gustaría profundizar, pero voy a dejar que Eileen hablar de primero esta parte y luego vuelvo yo otra vez con el segundo elemento. Y esto lo que hace es que hace que al individuo se le responsabilice por todo, cuando también y se anula el contexto. Y justamente nosotros como individuos somos nuestro contexto también. Y es como un ejemplo, es como si el echarle ganas es como que si le dijéramos a alguien, bueno, vamos a esta maratón, pero vos solo vas a correr con una pierna. Y el otro va a correr con dos piernas y todavía tiene un coach y adelante tiene una estación de agua. Jamás va a ser lo mismo. O sea, no. Y el lograr entender y lograr que la persona, ¿por qué? Porque como personas vemos que yo me gradué, pero pucha, yo ahorita me gradué y hasta ahorita ni siquiera me puedo comprar un carro y veo que ya mis otros compañeros ya tienen carros, ya tienen casa. ¿Y qué empieza? Y empieza el cuestionamiento y empieza, pucha, ¿será que entonces yo no le estoy echando ganas? Pero es que no estamos viendo o nos cuesta entender que aunque todos partimos o todos salimos de la misma línea, todos tenemos contextos diferentes. Otros trabajan y estudian y a la mitad ya se pueden costear otras cosas. No todos empezamos igual, pero ese también es un tema bien recurrente que lo noto yo en las nuevas generaciones, que de repente ya tienen un poco más de privilegios y ahí entras tú, solo para hacerte esta pregunta. ¿Cómo ven las nuevas generaciones, tus adultos chiquitos, este tema de los privilegios? Porque sin duda no es echarle ganas, es entender que hablamos ciertamente desde algunos privilegios, querida psicóloga. Y justamente es ahí donde entra esto, ¿no? Como el que echarle ganas, o sea, se cree de que no basta, o sea, pucha, no me está bastando echarle ganas, porque hay cosas que no están en control, o hay otras cosas que también me toca hacerme responsable, y eso es algo que también se ve mucho en nuestras edades de adultos chiquitos, como digo, de que más han estado siendo parentalizados, en el sentido de que sí, yo estoy estudiando, el que tenga la posibilidad de estudiar, pero lo estoy estudiando porque me toca también luego hacerme responsable de hermanos pequeños. O yo me salí de estudiar porque tenía que ayudar en casa. Y todo este tipo de cargas que se llevaron de niños emocionalmente, cargas que no le correspondían porque pertenecían a responsabilidades de adultos, se llevaron desde niños y ahora que están ya siendo adultos, para ellos es una carga o muchos no sabían de que eso no es, o sea, no es es lo común, pero no es normal que un niño de 12 13 14 años esté preocupado porque no hay para pagar la luz, porque el otro mes ya nos van a sacar del apartamento porque no lo hemos pagado. No es normal que un niño de 10 11 años tenga este tipo de pensamientos porque ¿qué quiere decir? Que entonces están cargándole responsabilidad o está escuchando conversaciones que no debería de estar escuchando. Son conversaciones o problemas de adultos. ¿Y qué es lo que hace? Como el niño no puede responder a eso, genera culpa, genera culpa. Y estamos llegando a la adultez con jóvenes o adultos chiquitos con mucha culpa de no pueden, de que me da culpa pensar en mí porque, y los demás, en mi familia, si yo me empiezo a priorizarme, empiezo a sentir culpa y entra a este conflicto y como sea la línea bien delgada de lo que es mi responsabilidad, lo que realmente es mi responsabilidad y lo que siento que es mi responsabilidad, aunque no sea una responsabilidad real. Pero el lograr identificar esa pequeña línea es algo que al menos sí está costando, a la juventud les está costando como encontrar ese balance entre lo que sí me corresponde o en el sacrificio que debo de hacer
para continuar con mi familia. No sé si... Súper bien, gracias de verdad por ese aporte. ¿Qué tienes que comentar al respecto, Erra? Sí, y creo que Eileen le dio puntos claves sobre este tema y hay un punto importante, como ya lo decía al principio, el sistema logró esto que algunos le llaman la privatización del estrés, ¿no? Que es privatizar el dolor y toda esta otra lógica que es sumamente crítica, ¿no? Entonces, frente a esa privatización del dolor, a mí me gustaría hablar un poco de hay una teórica feminista y activista negra que se llama Audre Lorde, que ofrece una redefinición radical de lo que es el bienestar. Y ella establece que para las poblaciones en marginación y oprimidas, sobrevivir no es un hecho dado, sino un logro. Y esa es la manera en la que ella Fuerte. lo abre. Y aquí me gustaría quizás plantear unas cosas literales que ella plantea. Y ella generó una frase muy famosa que dice, cuidar a mí mismo no es autoindulgencia, es autopreservación. Y eso es un acto de guerra política. ¿Qué significa esto? Que en un sistema capitalista, racista, que está diseñado justamente para extraer todos los Para el valores individuo. de los cuerpos, sí, para el individuo, el acto de detenerse, descansar, nutrirse, es realmente una irrupción de la lógica de producción. Y ese autocuidado, en el sentido político de las cosas, no tiene nada que ver con esta industria de los spas, de los masajes, de las velas aromáticas, que si bien es muy bonito y todo lo demás, pero cuesta un montón El y genera más autoconsentirme, que dice, consumo, ay, consiéntete. el autocuidado real, al menos desde la lógica de ella, justamente es la capacidad de luchar y vivir. Es justamente como tu cuerpo y tu cuerpo y tu mente te pertenecen a ti mismo y no al mercado laboral ni al algoritmo. Wow, ¿Y qué por qué fuerte. digo esto? Porque hay una industria multimillonaria dedicada a decirte que si estás triste, que si estás ansioso, es porque algo está mal dentro de ti, que algo necesitas cambiar, este mindset, ¿no? Meditar más o comprar un diario de gratitud, que es lo que justamente Mark Fisher llama privatización del estrés, ¿no? Entonces ahí es donde nos convencen que la ansiedad que sentimos al ver el mundo es solo un desequilibrio químico personal, cuando en realidad estamos respondiendo a una serie de lógicas más agudas. Y aquí es donde hay que hablar de estos círculos importantes, ¿no? De acciones. Buscar activamente espacios donde el malestar no solo se juzgue desde la óptica de la superación personal, es decir, tratar o crear, eh, ver dónde están esos grupos que pueden ser el club de lectura, que pueden ser tus amigos, que pueden ser tus vecinos, con la regla explícita de que no te van a dar consejos de autoayuda, es analizar más de fondo el tema y encontrar otras perspectivas y otras visiones. Ojo, esto no quita que en algún momento, y vuelvo y repito, definitivamente sí hay casos en los que se requiere de un especialista de la salud mental y siempre debe haber un acompañamiento de un especialista. Pero saber entonces cuándo y cómo reconocer esos puntos críticos, ¿no? Eh, Saber justamente cuándo la ansiedad por el dinero, el tiempo o el futuro eh, son lo que te están llevando a esos elementos y no se trata de que eres un desastre, de que no puedes más. Y eso es ahí donde justamente sí el tema terapéutico ayuda muchísimo para poder identificar dónde, qué me pertenece y qué no. Eso es clave, ¿no? Y Aileen puede cerrar con algunas cosas, al menos sobre ese punto importante, ¿no? Y el tema de practicar el cuidado comunitario. Eh, una de las cosas, y voy a sacarlo a colación porque ya que Gustavo anda por acá y hay gente de Chamalecón, una de Esto, las cosas que a mí chamelecón. más me gustaba de trabajar con el Comité Intersectorial de Chamelecón cuando podíamos hacerlo era que habían muchas iniciativas para colectivizarlo todo. Las tardes de café con pan con los ancianos, las actividades de autoterapia con los niños, y era una manera de colectivizar y de traducir el problema colectivo a respuestas que se podían dar desde la comunidad ante vacíos
que el mismo Estado no podía satisfacer porque no podía haber un psicólogo inmediato en los espacios. Y era cómo desde ahí se generaban alternativas comunitarias, sostenibles por la comunidad, mantenidas por la comunidad con el apoyo de la cooperación, pero también con el apoyo de otros actores que justamente respondieran a esas necesidades críticas y claves. Entonces, volver a lo comunitario tiene un sentido que no solo es reivindicativo desde la perspectiva política, sino que también es necesario en los estados de indefensión donde el Estado mismo no puede solventarlo todo por múltiples razones y entonces lo colectivo se vuelve muchísimo más trascendental y reivindicativo. Esos para mí son puntos claves, al menos en este tema de la alfabetización. Bueno, sobre eso bien importante para ir con Aileen, complementando lo que has dicho, el mundo de te sientes triste, ay amiga, cómprate este super iPad y haz este journaling. No necesariamente el iPad puede ser sí el journaling, ¿verdad? Si tengo un diario, una libretita y puedo leer y escribir, puedo tener papel y a mano y puedo experimentar cómo me siento. O, ay amiga, ve a Pilates o amigo, haz esta rutina en el gimnasio, como decía Aileen, no siempre podemos pagar un gimnasio, no siempre vamos a tener el dinero o la mensualidad para ello o para una clase de pilates fufurufo pudiente, pero podríamos hacer algunas 2 que 3 rutinas de estiramiento en casa, ¿verdad? Puede ser. Ay, amiga, cómprate esto, te va a encantar lo que comes. No siempre vamos a poder costearnos una comida súper exquisita, ¿verdad? Muy balanceada, porque también es otro tema que implica dinero. Pero estas cosas colectivas sí me gustaría que las habláramos ustedes porque el mundo siempre va a ser un caos, pero a veces también como comunidad nos sostenemos el grupo de vecinos, como decía Erra, el grupo, no sé si la familia propiamente, porque Aileen lo sabe mejor que yo, la familia hondureña pues siempre ha estado muy fragmentada y tiene mucho dolor, mucha cosa para sanar, pero sí, desde esa perspectiva quisiera yo preguntarte, Aileen, sobre volver a lo básico. A mí personalmente te lo digo, el journaling, el escribir pues en un diario me ha ayudado muchísimo el año pasado y creo que traduzco mejor cómo me siento en la medida de que yo puedo escribir, ¿verdad? Esta soy yo este día, tuve esta y esta preocupación, esta no se va, esta situación de ansiedad o lo demás, y hasta he aprendido a reconocer cuando mis niveles de estas hormonas que te dan el cortisol y todo lo demás elevados porque ya no me reconozco. Yo sé cuando me da un ataque de ansiedad y todo lo demás. Evidentemente, toma camino, ¿no? Toma mucho tiempo hacer esto para lo que ustedes le llaman la introspección, pero bueno, miren, yo sé que el mundo no va a cambiar, el mundo afuera va a seguir siendo un caos y desafortunadamente no sé si es que yo estoy en una mentalidad fatalista, pero yo este año dije hay que prepararse para lo peor. Pero bueno, puede ser que no, ¿no? Puede ser que resulta que no sea tan lo peor. Dicen que si vamos a desear escenarios, también pensemos en lo bueno, ¿no? Si no, no solo la fatalidad. Pero Aileen, tú desde tu expertise, si el mundo de muchos hondureños allá afuera es un caos y de verdad la pasamos mal, porque habrán de días a días, ¿cómo yo puedo plantearme y decir, esta es mi bandera, yo me voy a poner estable mentalmente, este es mi estar, esta es mi propia soberanía emocional, no importa si afuera me llueve, como dices tú, me quita el tema de que, ay, no sé si voy a ajustar a mes, no sé si voy a poder pagar todas las cuentas, si voy a pagarlas a medias, no sé, hay madres aquí, hay familias, hay necesidades, hay hambre. Dime tú, ¿cómo me planto yo? Y digo, esta es mi soberanía emocional, no importa que llueva o truene, yo me la juego, yo voy a tratar de dar lo mejor desde tu expertise. Creo que sería maravilloso que puedas compartirlo aquí con todos nosotros. Gracias. Bueno, me llamó mucho la atención algo que mencionó Ezra y es el tema comunitario. Y es que el desahogarnos o el encontrar también justamente personas o el conectar, porque hay tantas personas en redes que andan buscando conexión, andan buscando no sentirse solo, de que no solo es a mí la que se la está llevando puerca, sino que es como buscar justamente eso, buscar que hay alguien más que está pasando por la misma situación que paso yo o que no soy la única que está sintiendo esto, que está viviendo esto, y es ahí donde se logra la conexión. En las comunidades se da mucho el tema de las cuadrangulares o jugar pelota, y no solo los hombres van, o sea, son los hombres los que hacen el torneito y juegan, pero va la familia,
va alrededor la mujer, los hijos a verles jugar, las hermanas, que los sobrinos, llega a la comunidad, los señores van a ver el partido, a ver quién juega y cómo juega. Este tipo de actividades realmente que son importantes en las comunidades porque hacen que la persona salga de su mundo, salga de la casa y realmente pueda disfrutar de un espacio, como decían, como volver a lo tradicional, o volver a lo común, volver a lo básico, que no se necesita invertir demasiado para poder ir y disfrutar, tal vez que esté alguien haciendo este tipo de actividades, y eso es lo que mencionábamos cuando íbamos a las comunidades a hacer este tipo de actividades, la comunidad lo recibía muy bien en ese momento, se organizaban, participaban y apoyaban estas acciones porque son espacios que las personas lo necesitan y que en esos espacios logran distraerse, logran convivir, logran conectar con las personas, vecinos que hace tiempo no se veían. En ese momento pues logran conectar, logran actualizarse, logran salir de su mundo. Me encanta lo que menciona de que escribir en el diario es algo que le ha funcionado a usted. Algo más allá del desahogo, también nos funciona como evidencia de saber como usted, saber identificar al escribir varias partes de nuestro cerebro se activan realmente a hacer la acción de escribir, porque no es lo mismo estar en la computadora o en el iPad que realmente escribir en papel. Se activan varias zonas del cerebro, pero también nos da evidencia de nuestra conducta o nuestro comportamiento o de nuestros pensamientos y de cómo hemos estado pasando. Al darle unas páginas para atrás nos damos cuenta, uy, ese día sí andaba bien hecha porra. Pero ya nos dimos cuenta otro Ya día me después, maméis. media, uy, ¿qué pasó ahí? Y días después nos damos cuenta de que no, pues la verdad que, pucha, yo ya no me siento así, salí de ahí. Realmente, Tanta ansiedad que antes se me caía el cielo, dice Aileen, ahora ya me controlo más. ya voy viendo qué es lo que de verdad me dispara. Y como aunque no tengamos la capacidad económica en este momento para poder hacer estas grandes acciones, como decían, de ir al gimnasio, ir a pagar pilates, ir así, es que cosas que están en mis manos sí puedo hacer. Poner horarios de alimentación, horarios de sueño, qué tipo de comida realmente es la que me voy a hacer. Si me voy a comer un huevito con frijoles y tortilla y quesito, cuajada, qué rico, pucha, hacérmelos con conciencia, hacérmelo bien, hacérmelo bonito, Con aunque sea cariño. eso, con cariño, hacérmelo para mí. Bueno, que las mamás a veces no, el tema del descanso, como decíamos, hay tanta cosa que hacer, pero hacerlo todo de un solo me abruma. Bueno, hágalo por días. Divídalo. Lunes, martes, lava trastes, asea o barra en la noche, jueves, martes, lava ropa y el viernes, pero darse un día específico para descansar, por ahí empezarnos, como obligarnos a tomar como ese tipo de acciones que son pequeñitas y de ser más conscientes de esas acciones, porque si no, nunca lo vamos a hacer. Por ahí tenemos todos seguro guardados un montón de videos, de recetas ahí para hacerlas en algún día, decimos, o algún truquito, ahí lo tenemos guardado. Y están guardando y solo guardamos, pero Tienes no mil las guardados, no agarras ni uno guardamos. ni lo intentas. Entonces es como aunque hay en la terapia cognitivo-conductual a veces como no andamos motivados para hacer cosas, pero es como yo me motivo a través de afuera para adentro, cómo hago una acción que luego me motive hacia adentro. Como por ejemplo, a veces no andamos ganas de ir al gimnasio, no dando ganas de hacer ejercicio, pero después de que he hecho la acción de hacer ejercicio, ya es como que, uy, sí pude, ya me miro bien, el estado de ánimo sube, aunque al Mejoró. inicio no se quería hacer la actividad. Nuestro cerebro es muy mañoso y es bien acomodado y no quiere salir de donde se siente cómodo. Entonces, como al inicio me obligo o me esfuerzo a hacer estas actividades, aunque no sean de mi agrado, pero yo sé que al final me van a servir, es a mí que me van a ayudar. Aunque el mundo se esté yendo, Cayendo pedazos. cayendo, yo tengo que ser responsable de mi mundo, de lo que yo sí puedo hacer. Yo no puedo ir a arreglar todo el conflicto de que está sucediendo a nivel político Palestina, mundial. Venezuela, no puedes arreglar ahí, tú No no puedes puedo, arreglar. pero sí puedo arreglar que en mi casa estoy maleada con mi Sí. marido.
o Ah, que muy mi cuarto bien. esté maleado, enojado con mi hijo. Y Eh, hablar, ¿no? Hablar aquello que me está molestando, como dicen la piedrita del alma, ese sucito ahí que sí puedo limpiar. La paja en mi propio ojito antes de ir a ver la de la paja del ojo ajeno, como dicen por ahí. Exacto, así es como esas pequeñas acciones que me puedo comprometer a realizar, no solamente dejarlas en la lista o ahí en el guardado, sino ok, pongámonos en acción, hagámoslo. Aileen, y para darle paso a Ezra, solo te pregunto a ti, ¿cuál es tu lista o una cosita básica que tú haces como humana, como psicóloga, para volver a ese centro? Que sabes tú que de repente no te implica como que mucho dinero, que es algo que lo puedes hacer, que es algo fácil. ¿Qué es lo que tú haces, por ejemplo? Bueno, yo escribo, me gusta escribir, o sea, cuando estoy ansiosa escribo los pensamientos, lo hago para desahogarme, para sacar, porque nos inundamos de pensamientos, entonces el escribir a mí también me funciona. Y para dormir tenemos un ritual que es poner meditación guiada. Yo Ah, en la qué lindo. noche y es como, bueno, me siento demasiado acelerada, estresada, cargada. Ok, bueno, vamos a escuchar una meditación guiada. Solo escucho el bling y ya, como que mi cerebro Wow, se acostumbra a que al escuchar ese sonido ya hay que... ya Eso está. es lo que a mí me funciona, lo que a mí me ha funcionado, al menos lo que trato de practicar en esos momentos. Y bueno, hacer ejercicio. Si puedo, voy al gimnasio, si no, en casa. Wow, aquí dice, creo que es uno de tus pacientitos, ella me dijo, ella me dio este tip de escribir, dice, y me funcionó. Tip en Alexa, ahí dicen Alexa, hay meditaciones para descansar, qué bueno, gracias por compartirlo. Seguramente también los que tienen el sistema iOS, Siri deberá tener algunas meditaciones guiadas para descansar. El ASMR, se los digo, yo soy fanática del ASMR, me ha ayudado mucho a relajarme, pero estoy tratando de hacerlo de 20 minutos o 30 minutos sin teléfono, ¿verdad? Antes de irme a dormir, porque también eso regula mucho. Es buenísimo. Gracias a todos por compartir. Ahí estaban compartiendo algo, pero no, ese no creo que sea legal en el país para, para relajarse. Estaban compartiendo ahí una hierba, pero no, querido, siempre a favor de la ley y lo que represente. Pero bueno, No lo van a opiniones, cancelar a nadie. exacto, opiniones son opiniones. Ezra, tus valoraciones respecto a lo que Aileen está planteando, porfa, y si las puedes ampliar. Sí, no, yo creo que Eileen planteó varios elementos interesantes. Bueno, como ya decía, y como tú planteabas al principio, en este mundo de inestabilidad, normalmente buscamos seguridad comprando cosas o acumulando muchos likes o generando entornos paralelos. Interacciones. Pero es importante entender que estamos en un mundo de aceleración y disolución de certezas, que básicamente es que lo que conocíamos o sabíamos ya no necesariamente está ahí. Y yo voy a ir a algunos conceptos teóricos que también lo voy a explicar. Perdón, yo siempre voy un poco a esta conceptualización de las cosas, pero para mí creo que es importante poder hacerlo. Sigmund Bauman, que es un estudioso del desarrollo humano, pero también de la política y de otras perspectivas, acuñó un término que para mí es importante que conozcamos cuando hablamos no solo de salud mental, sino para entender las policrisis globales o mundiales, y es un tema de la modernidad líquida. ¿Qué es esto de la modernidad líquida? En el pasado, había una modernidad sólida, es decir, las estructuras sociales, laborales, familiares eran muy rígidas, estaban dadas y ofrecían cierta seguridad. Ya sabían que, por ejemplo, alguien entraba y se jubilaba en ese trabajo hasta que, no sé, pasaban Hasta que años y moría ahí se o estaba, eh, y había todo un tema de mayor estabilidad. Hoy esas formas se han licuado, los empleos son temporales, las relaciones son frágiles, las instituciones vienen y van, cambian, y eso genera un miedo líquido, un temor difuso y que está ahí omnipresentemente, en donde todo no podemos prevenir ni localizar qué es lo que va a venir. Entonces eso nos genera una inestabilidad, un estado donde la planificación a largo plazo parece imposible. ¿Por qué? Porque todo cambia con mucha facilidad. No solo cambia la noticia, el algoritmo, la situación, sino que genera esta sensación de transformación y de mutación continua.
¿Por qué es importante entender esto, diría yo? Porque es entonces entender que todos estos cambios también generan ansiedades y preocupaciones que no solo son personales, sino que son sistémicas, es decir, tienen que ver justamente con todo este esquema de cómo el mundo cambia. Y desde ahí, eh, Harmut Rosa plantea otro tema que habla de la teoría de la resonancia, es decir, que frente a esta aceleración que plantea este mundo líquido que Bauman plantea, este otro sociólogo propone que el problema central de esa modernidad es que de alguna manera se ha vuelto un mundo diferente para nosotros. Es decir, estamos intentando controlar ese mundo mediante la tecnología, mediante el dinero, mediante los datos, pero en ese proceso en el que estamos controlándolo todo, más alejado se siente. Es decir, estamos más desconectados. Oh, Las relaciones vamos más se fuera. ven afectadas. Entonces, es importante en esa línea empezar a conectarnos entre lo que nos sentimos tocados y lo que realmente nos afecta, y empezar a reconocerlo. Entonces, lo crucial es que empecemos a reconocer esos elementos. Desde la terapia lo que buscamos es trabajar el pensamiento y la conducta, ¿no? Entonces es como aprender, es identificar los pensamientos que estamos teniendo respecto a todo eso, saber realmente modificar o cuáles son las creencias que tenemos respecto a todo lo que estamos viendo. Si yo creo que esto es responsabilidad mía, entonces es racionalizar eso. No es, como decía Esdras, que yo voy a olvidarme de lo que está pasando, sino es como, ok, es como, o sea, una cosa es sentir que es mi responsabilidad y otra cosa realmente es tu responsabilidad. Veámoslo con evidencia. ¿Cuál es la evidencia que nos dice que esto sí es responsabilidad tuya? ¿Cómo y cómo eso modifica entonces cómo yo me estoy comportando o qué conductas me están haciendo que pueda yo tener este comportamiento? ¿Cómo podemos ir trabajando con ese pensamiento y modificando la conducta? Y mucho de eso es lo que hablábamos al inicio, es cómo empiezo a identificar lo que estoy viendo y cómo esto, una vez observando qué es lo que estoy viendo, empiezo a observar qué es lo que realmente me hace desequilibrarme, desestabilizarme y entonces cómo, qué es lo que, o sea, lo que hablábamos, esta noticia de última hora, qué es lo que me genera a mí. Bueno, me genera ansiedad, me genera nerviosismo, me altero. Entonces, ¿qué pensamientos vienen cuando escucho este sonido? De que tal vez hubo solo cosas trágicas, está sucediendo cosas malas, está pasando esto, luego si le sucedió a alguien y si es en mi misma comunidad es como entonces esto me puede pasar a mí y empezamos como a tener generalizar o tener estos escenarios catastróficos. Entonces, ¿cómo podemos, ya luego, cómo modifico? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer yo para que esto no me impacte mi conducta? Colectivamente, cómo ayudar, por ejemplo, al colega, ¿verdad? Cómo volver a fortalecer estas redes que hemos perdido en algún momento, ya sea Ezra o Aileen, cualquiera de los dos para que intervenga. No se peleen. Justamente cuando suceden estas situaciones como bien de dolor fuerte, es ahí creo lo que nos activa esta colectividad, porque es como, es una situación tan real de la vivencia de las personas. Es como, o sea, hoy le está pasando a él, pero si yo voy al hospital, voy a saber si no me va a pasar lo mismo. Entonces es como, es ahí donde, por eso dicen, el pueblo hondureño es bien apoyador o apoya mucho cuando suceden estas cosas porque estamos conscientes de que en cualquier momento también puede ser nosotros y rara vez alguien que hace este tipo como de solicitudes se queda en visto, por decirlo así. Siempre hay personas que responden, siempre hay alguien que te echa la mano, ya sea económicamente o a nivel de información, porque creemos que ayudar solamente es como dar el billetillo y no, a veces las personas no necesitan solamente la parte económica, sino también es como, a veces mencionábamos de que hay personas que necesitan apoyo psicológico
tiene la capacidad económica, pero no hay alguien que diga, no te preocupes, yo te voy a llevar, yo voy a ir con vos. Esa primera sesión, como ese acompañamiento, o hay personas que tal vez su núcleo familiar no es quien le está dando este soporte, pero sí un vecino, sí una vecina, sí una madrina, sí un padrino, como esas personas alrededores que sostienen y que también apoyan a las personas o buscan esos medios de ya sea información o ya sea contactos. Bueno, usted no sabe de ese lugar. Bueno, yo le voy a mandar esta información, mire, o tenemos como también esto de que cuando vamos a lugares no sabemos cuál es el procedimiento, a qué ventanilla me voy, o con ¿Cuál quién es voy el primero. lugar? Pero si hay alguien en la comunidad que ya hace recurrentemente ese proceso, es como, no, mire, yo la voy a acompañar o yo le voy a decir, primero haga esto, primero haga lo otro. Y ese acompañamiento también ayuda a la persona a no sentirse sola, a no sentir que está cargando con ese peso. Y es ahí donde conectamos, ¿no? con quien está padeciendo el dolor y acompañamos. Y eso pasa mucho en las comunidades, los servicios realmente del Estado son bien precarios, pero siempre hay alguien en la comunidad sectorial que quizá no tiene el recurso económico, pero sí conoce a alguien o yo puedo conectarla con tal persona para que vayamos. Y Claro. eso también es un acompañamiento muy importante para el individuo, no sentirse solo, porque ya está llevando un proceso difícil y todavía no tener un acompañamiento social es algo que a cualquiera desesperanza, realmente. Sí, totalmente. Ezra, tu punto de vista. Sí, bueno, hay varios aspectos ahí sobre este tema, ¿no? De cómo generar vínculos. Y es que realmente la única seguridad real va a venir de esos vínculos que tenemos, ¿no? Y capacidad de agencia tiene que ver justamente con la capacidad de sostener una conversación profunda, de cuidar de una planta, de ayudar al vecino, de conectar y poder generar entre nosotros. Yo siempre he dicho que y esto ya lo han escuchado quienes han estado antes con nosotros en Entre Voces, yo siempre digo que nos desconectaron tanto que nos desconectaron de nosotros mismos. No. Y eso tiene que ver con la habilidad del sistema de olvidar lo colectivo. Por eso es importante colectivizar este tema. A ver, no estoy diciendo que todo va a solucionarse colectivamente, bueno, no todo, pero la gran mayoría de las cosas sí. Ujú. Y es que la colectividad y la conexión es lo que permite justamente generar procesos que tienen mejores resultados para el desarrollo de la vida humana. Hay un estudio de Harvard sobre el desarrollo adulto, es uno de los estudios más largos de la historia, cerca de 80 años. Concluyó tajantemente que la calidad de las relaciones es el predictor número uno de salud física y felicidad por encima de temas como el colesterol, clase social o el coeficiente intelectual. Entonces el tema de aislarse socialmente hoy es tan letal como fumarte 15 cigarrillos diarios. Y mientras, y ojo, ¡Qué fuerte! desconectarse socialmente no es el tema de redes sociales, es cómo generar vínculos efectivos y reales, porque tú puedes estar conectado. Cuando hablo de conexión no estoy hablando de conexión de O redes sea, no se sociales. trata solo de estarse reenviando vainas, pues, o sea, para No, decírselo en es el de buen catracho generar de reenvío, reels, y tontera viene, tontera va, no se trata de eso. es generar vínculos que me permitan poder identificar de manera clara y concreta dónde están esos vínculos de apoyo. Y desde ahí, un tema importante y un ejercicio es, quizás no vamos a controlar la fragmentación social, pero voy a controlar mi entorno inmediato. Y les pongo una tarea ahí. Identifiquen 3 personas en su vida que sean un vínculo importante que ustedes puedan considerar su círculo de seguridad. Y desde ahí establezcan con ese grupo rituales no negociables. Una llamada semanal, un café mensual, verse cada cierto tiempo.
donde no se enfoquen en Wow. hablar de productividad, sino en construir su red de ¿Cómo me seguridad siento? social, ¿Cómo de me cómo siento estoy, y cómo tal. todo? Ujú. Ojo, no es para hablar, no estoy diciendo que ese va a ser tu psicólogo privado, no, vamos, tú tienes tu proceso terapéutico y eso es una Para cosa, esto es una psicólogos está red Aileen. No, de no, no. apoyo. Para psicólogos está Eileen, Yo los mando donde Aileen. Yo no me voy a ocupar de pero eso. esto lo que te ayuda es a empezar a ver más allá de tu esquema y a conectar, conectando con otros elementos adicionales. Hay una teoría en sistemas familiares que dice, ningún padre cría un hijo solo. Siempre hay un grupo detrás, Grupo. los Sí. tíos, los primos, los Abuelos. vecinos, los Abuelitos, sí. abuelos, Es cierto. etcétera. Pasa lo mismo. No somos islas, necesitamos conexiones e interconexiones y necesitamos trabajar esas redes de apoyo que están ahí y que son parte de nuestro ecosistema. Y que incluso, para agregar, Esdras, es como algo grave lo que decía, ¿verdad? Cuando nos aislamos es algo grave para nosotros, porque cuando no cuidamos nuestras relaciones, porque ¿qué pasa? Que a veces como sucede mucho, cuando entramos en una relación de pareja, estamos con mi relación de pareja y yo me olvido de la familia, me olvido de los amigos y ¿qué pasa? Quizás no es una relación de pareja de matrimonio, sino que tal vez de noviazgo y la relación termina y si no ¿Qué pasó? alimentaste tu círculo, si te ¿Cómo vuelvo donde las desconectaste de amigas ese cuando me dejó el cucaracho, Aileen? ¿cómo? ¿Dónde vuelven? Y eso es algo que me está pasando en consulta y es cómo Qué conectamos terrible. nuevamente con el yo, de saber quién soy yo después de esta relación. Y también tengo amigos, tengo amigas con quien Me salir, perdí. me perdí, no les he vuelto a Oh, hablar. ¿Qué pasó? No, tengo años de haberme salido de estas amistades y ahora que yo necesito esa protección, ese vínculo, esa red. No tengo red porque no alimenté esa red, porque me dejé llevar, solo ya ni siquiera ya mandaba los reels o los ok, TikTok. ahí, perdón que te interrumpa, yo tomé una decisión, ustedes no sé si es drástica, pero yo ya no le contesto a alguien que no me saluda y que solo me envía reels. O sea, si no hay un buenos días, ¿cómo está? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Yo ya no contesto a usted. Dejo que ese mensaje o carpeta esté a full, a morir, porque me parece que no es humano. Y y ya se lo he advertido a la gente, pero lo siguen haciendo. Entonces, bendiciones a todos, dice Fanny. Gracias, Fanita. Aquí a Jorge dice que le pasó. Ay, Jorge, por andar enamorado, descuidó su círculo protector. Ojo con Bueno, los hay que círculos. aprender. Ajá, pero saben que yo eso no lo estoy haciendo porque ya me cansé, porque yo no, o sea, yo hago home office y me gusta salir una vez por semana a ver la gente, ¿no? A ver el mundo, a platicar, como dijo Erras, al café, a ver cómo respiran los otros, pues, o cómo se ve el sol desde afuera de mi casa. Pero no lo estoy haciendo. Tomé esa decisión, ustedes, no sé si es muy extrema, pero no siento que haya algo animado y espectacular en reenviarse miles de cosas y no saludar. No sé, es una opinión muy personal, puede ser que esté equivocada, pero me gustaría que usted ampliara esto, porque ya que lo está trayendo en una forma inicial, Aileen. Sí, bueno, es como usted se sienta cómoda y también como su círculo también lo vea. Desde un punto, o sea, a veces ni siquiera miramos, o sea, solo abrimos el chat para que no tener, pues, por si nos da cosita estar viendo ese montón de notificaciones, pero realmente quizás ni lo vemos. Y se va perdiendo esa interacción. Realmente me mandó, sé que está viva porque me mandó tantos reels, decía un meme, pero está bien, o sea, me estoy Estás, preocupando por ajá. escribir, por saber, porque es mi amigo, mi amiga, quizá no hablar todos los días, pero de vez en cuando, ok, hey, ¿qué onda? ¿Cuándo nos vemos? A veces es bien complicado coordinar como espacios, ¿no? Con ¿Qué tal la nuestra vida, no? Así de pero entrada, ¿ha ido bien la temporada? Bien, más o ah, menos. Ajá. había una amiga decía de que hay tiempo para quien quiere. Wow. Todo el que quiere verse, va, todos estamos muy ocupados, pero si realmente querés,
vos vas a hacer tiempo para buscar a tu círculo, vos vas a hacer tiempo para conectar con esas personas. Vas a hacer tiempo para una comidita, aunque sea un asadito en la casa, pero si te importa realmente el círculo o estar ahí, vas a hacer. Y eso es lo que nos está costando realmente. No sé si han visto un meme que decía, que dice, yo cuando le dije que sí a todas las actividades solo porque me sentía con energía. Y después, eufórico, y después ya como no quiero salir, me quedo en mi comodidad, no, me cuesta salir. Hay muchas personas que les está costando salir, les está costando, y es lo que mencionábamos, es como hay que obligarnos un poquito a salir, porque si no cuidamos nuestras redes, si no cuidamos nuestros vínculos, cuando lleguen los momentos de crisis, no vamos a tener con quién compartir ese sufrimiento o ese dolor. Gracias, Aileen. Eso es bien importante. Y bueno, para llevar esta plática ustedes a lo primero, ¿no? De el mundo está como está, pero ¿cómo me garantizo yo que voy a estar bien? ¿Cómo me garantizo que voy a sobrevivir a lo que sea que tengamos que sobrevivir? Porque no tenemos nada escrito, ¿no? De aquí a marzo van a pasar mil cosas, seguramente de aquí a mañana pueden pasar mil cosas en lo que estamos hablando, están pasando cosas. Suyapa dice, dar tiempo es lo mejor que podemos dar. Sí, el tiempo es lo más valioso que un ser humano puede entregarle al otro. El contexto del live para Poeta Empírico, este es Entre Voces. Entre Voces es un conversatorio con expertos de diversos temas. Hoy estamos hablando sobre aspectos psicológicos en relación a lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Y cómo tendremos certeza de que vamos a estar bien cuando no estamos bien, ya sea por razones internas o externas. Ahí que ahí tiene el contexto. Igual va a estar completo el live en YouTube mañana. Se lo vamos a estar compartiendo para que puedan irlo a ver por si no lo pueden ver completo ahora. Ok, ustedes, hablábamos primero de cómo saber si vamos a estar bien o no vamos a estar bien en un mundo caótico, ¿no? En feeds saturados, en algoritmos saturados, en la era del exceso de información. Luego planteaban ustedes las redes, ¿cómo se llama? Comunitarias que nos ayudan a estar bien como humanos, por qué no tenemos que ser individuales, por qué no solo lo digital, ¿verdad? Sino también lo humano, que tenemos que crecer no de abajo hacia arriba, sino horizontal, hay que cuidarnos. Y el tema ahora es cómo yo voy a diferenciar en mi vida, en los aspectos complejos que puedan pasarme a mí, qué es esperanza y qué es optimismo. Esra compartía dos visiones, porque esperanza es el mañana, ¿no? Decir, bueno, tal vez mañana la marea es distinta en mi vida, tal vez mi problema así medio se mejora, en el orden que gusta. Bueno, si quieren, voy un poco. Primero decir que hay importante hablar un poco de esas dos diferencias y voy a utilizar algo que al menos teóricamente a mí me llamó mucho la atención, y es el pedagogo brasileño Paulo Freire, en una de sus obras que se llama Pedagogía de la Esperanza. Él hace una distinción que para mí es sumamente importante: el optimismo ingenio, que es la creencia pasiva de que todo va a salir bien porque el universo es justo, la tecnología nos va a salvar, y que hasta cierto punto es peligroso políticamente porque desmoviliza a los individuos. Entonces, si todo va a estar bien, no necesito hacer nada. Las cosas van a llegar a Van a su caer por punto, su peso. van a caer por su propio peso y va a fluir. Pero Freire propone el uso de la esperanza crítica. Para él esa esperanza es una necesidad donde no hay historia, es decir, sin esa necesidad fuerte no hay historia ni lucha posible. Entonces, la esperanza debe estar anclada a la práctica, ¿no? Entonces es justamente, el optimismo te dice, relájate, todo va a estar bien. El pesimismo, por ejemplo, te dice, todo está perdido, no hay opción, No hay ríndete. salida. Pero la esperanza informada se convierte en una postura política desde esta óptica donde lo plantea Freire. ¿Y por qué es una postura política? Porque es actuar sabiendo que ante esas imposibilidades hay giros inesperados que provoca la gente común y que hace cambios, que no necesariamente hay garantías de ese éxito. Y eso lo hemos visto a diario en muchas alternativas y en muchas presencias. Por ejemplo, en los espacios donde las comunidades se organizan,
donde tienen las habilidades de generar alternativas ante problemas complejos que solventan en conjunto. Y eso es justamente el tema de esa diferencia entre ese optimismo y esa esperanza que tiene que tener esa perspectiva desde elementos claros. Y es que la historia política está llena de esos momentos que podríamos llamar cisnes negros positivos, que es justamente eventos de transformación social que eran invisibles para los expertos y para los datos en ese momento, pero que debido a esa irrupción tuvieron cambios. Y es que históricamente los grandes cambios, el sufragio femenino, la caída de los imperios, los derechos civiles, las transformaciones y las luchas sociales parecían estadísticamente imposibles de suceder y pasaron en momentos de crisis. Y ahí surge una teoría que es la masa crítica, que sugiere que solo se necesita que el 3.5% de la población participe activamente en una resistencia no violenta para lograr cambios políticos significativos, Wow. de acuerdo a Erika Chenoweth. Y eso es clave para poder entender entonces que no vamos a controlar el resultado final, pero vamos a controlar nuestra contribución. Desde esta lógica de qué va a pasar, del qué va a pasar y empezar a preguntar qué podemos hacer, que esa es la capacidad de agencia, cambiar justamente esos elementos. Y desde ahí entonces empezar a generar esas alternativas. Ojo, esto no implica que el vamos a estar bien traspasa varios elementos y los hemos ido transitando en esta línea. Una, saber identificar y ser conscientes de cuándo se trata de mi entorno y de cosas que tengo que trabajar yo, que eso incluye la atención terapéutica requerida y necesaria que se hace con un profesional de la salud mental como Aileen, por ejemplo. Como Aileen, sí. O el otro punto es cuándo deriva el sistema y cuándo tengo que encontrar alternativas. Dos, el hecho de saber que esas alternativas de agencia pueden construirse a través de los colectivos y de empezar a colectivizar y a volver a esos elementos de los espacios seguros, que las alternativas no siempre van a venir de ti únicamente, sino que van a venir a través de estos procesos que están conectados con tus espacios seguros y con tus grupos de apoyo. Sobre todo en contextos complejos y volátiles como el nuestro, donde es tan difícil encontrar soluciones porque hay tanta información y estamos tan abrumados con todo lo que está pasando que es difícil encontrar la claridad. Y este tema de dos cabezas piensan mejor que uno, realmente se vuelve resonante y real cuando estamos hablando de esta perspectiva. Entonces, saber que vamos a estar bien desde esta óptica pasa justamente por estos elementos, ¿no? De poder identificar estos puntos y desde ahí empezar a sembrar en medio de esa oscuridad. Y sembrar en medio de esa oscuridad es empezar a identificar las técnicas, las herramientas, que muchas de esas van a pasar en algunos casos por la atención que te puede dar un profesional de la salud mental y en otros casos por las propias alternativas que puedas ir encontrando para empezar a celebrar victorias tempranas, intermediarias y desde ahí intermedias, perdón, y desde ahí lograr cambios positivos en tu transformación. Pero entender que no es únicamente un resultado que vas a encontrar aislado del entorno y que no simplemente se trata de un único diferencial y una sola mirada. Por el contrario, tienes que empezar a encontrar diferentes perspectivas y definir cuándo requieres un acompañamiento especializado, cuándo no, y cómo camino y transito en ese proceso. Son elementos críticos y claves socialmente. Y desde la perspectiva social y política, definitivamente traspasa y se enfoca en entender y colectivizarlo, empezar a reconectarnos con las redes que se han desconectado y se han desarticulado con objetivos muy claros. Y es que mientras más desconectados estamos, menores capacidades de crear acción y de desmovilizar social y políticamente existe. Wow, eso es, gracias de verdad, Erra, por esa maravillosa intervención. Aileen, entonces, con lo que ha dicho Erra y lo que yo te voy a preguntar a ti, ¿cómo hago yo para tener entonces hoy por hoy en el mundo en el que está y tal vez con los traumas o los problemas, ¿verdad? Que de tener y todos los que se han conectado
¿Cómo hago para tener una esperanza realista? Pues, ¿cómo hago para no vivir individualmente, para aprender a pedir ayuda si lo necesito, para reconocer que necesito ayuda o que no estoy bien y decirlo con estas palabras de, sabes que no estoy bien? Si puedes darme un consejo, si puedes tenderme la mano, bienvenido. ¿Cómo, cómo me voy yo de esta plática que hemos tenido desde tu experiencia? ¿Qué es lo que hoy nos puede dar estabilidad en un ambiente tan complejo, Aileen? Gracias. Bueno, como bien lo decía, el optimismo como ingenuo llega también hasta ser como dañino, o sea, como niega el dolor, realmente creer ingenuamente en que sí, todo va a estar bien y solo porque sí, y nada más, sin nosotros poner de nuestra parte. Es ahí, justo como decía Ezra, es la esperanza, pero actuar, o sea, como dice, necesitaba que me ayudaras, pero te mandé una, dos cosas para que hicieras. Es como cómo accionamos para realmente llegar a esa esperanza que aunque las cosas no estén bien afuera, es con lo que yo puedo hacer, con lo que ya, las acciones en las que yo puedo hacer, lo que yo sí me puedo comprometer para yo asegurar ese bien. Hasta dónde puedo llegar a nivel individual, como decía también Israel, como estas cosas sí, sí son mías, esto sí yo lo debo de trabajar y bueno, esto es como un efecto de también todo lo que estoy viviendo alrededor. Yo no puedo cambiar todo esto, pero sí puedo cambiar esto que estoy presentando de mío, muy propio. Y es como esa esperanza de que sí, lo voy a realizar, como decía Esdras, porque yo estoy actuando. Pero si yo no actúo, ¿cómo voy a tener Un la resultado. certeza o un resultado de que algo va a cambiar? Si solo se lo dejo al destino, si solo dejo que suceda solo porque sí, nada cae Universo. del cielo. Lo estamos decretando, lo estamos Universo, el universo. universo. Pero yo no hago nada, o sea, quiero mi título, pero no me quiero levantar a las 6 de la mañana para irme para la universidad, quiero ganar 60,000 lempiras, pero no estoy trabajando, no estoy queriendo emprender, no estoy queriendo hacer cosas, o sea, las cosas se te van a dar a medida que también te esfuerces y a medida que también estés actuando. Esa es la esperanza de que al actuar, la esperanza es que si yo me esfuerzo, que si yo quiero o hago estas acciones, la esperanza es que algo va a cambiar. La esperanza de que sí va a suceder. Cerraría quizá con eso, de que el cambio va de la mano de la acción. Si no hay Oye, una acción, no hay cambio. ajá, Erra. No, yo lo que iba a preguntar era, bueno, pero si quieres pregunta tú, porque yo lo que iba a decirle era a Aileen que es importante que también nos diga dónde la pueden Sí, localizar, cómo claro. lo pueden... Era justo eso. Donde Aileen me esfuerzo para decir, yo Aileen tengo varios amigos que yo los quiero muchísimo, pero les digo yo, esto requiere de terapia. Yo no puedo estar todo el día hablando con ustedes si no van a buscar ayuda profesional porque yo me puedo morir escuchando a la gente, pero ¿dónde podemos contratarte para ir a una consulta, para poder hablar contigo, que nos asistas? La mayoría de varios de mis pacientes, más que todo, ha sido por Qué lindo. psicóloga Aileen Vázquez, por Instagram, también Aileen B. Psicóloga, y por mi WhatsApp, se los puedo dejar ahí, todos se los menciono, 3211-5243. 3211. 3211-5243. Ok. Actualmente atiendo solo adultos chiquitos, o sea, entre las edades de adolescencia y adultez joven. No todo está bajo nuestro control, pero no todo está fuera de él. Y desde ahí la inestabilidad es el terreno, pero la forma en la que nosotros vamos caminando sobre él, con quién nos vamos a tomar de la mano y hacia dónde miramos, esa es nuestra forma de soberanía absoluta y es una de las alternativas y una de las revoluciones más importantes que podamos hacer. Bueno, algo más, Aileen, que quieras agregar para ir despidiendo. Gracias de verdad por el tiempo que te has tomado. Aileen, tu especialidad, de verdad,
temas sociales, ¿verdad? Tienes una especialidad en cooperación internacional, como ya lo ha mencionado ella, trabaja con adultos chiquitos en el sentido de, que hay un estudio, ¿verdad? Aileen especializado para ciertas edades. Aileen también, para darles a ustedes un contexto, bueno, yo sé que muchos de los que están aquí hoy son sus pacientes. Gracias por tomarse estas horas de su tiempo para ver esta plática. Aileen tiene experiencia en temas psicosociales que analizan el impacto, ¿verdad? Psicológico en comunidades, en aspectos económicos, temas sociales, temas de país. Así que gracias, Aileen. Gracias, dice Suyapa, por la interesante conversatorio. Felicidades para todos. Bueno, esto es Entre Voces, las preguntas que nos habitan. Esto es Entre Voces, donde las preguntas que nos habitan encuentran voces que las piensan. Nos vemos pronto. ¿Qué te dejó este episodio? Queremos leerte en los comentarios. Y si este espacio te suma, suscríbete. Cada semana traemos nuevas conversaciones.